Muy bien, jóvenes, espero que se encuentren tranquilos y en paz trabajando. Hoy en esta cápsula vamos a trabajar lo que significa población y muestra y el apartado de ética en el marco metodológico. Para empezar, es importante que ustedes puedan identificar cuáles son sus unidades de muestreo, es decir, a quiénes vamos a investigar, quiénes son esos participantes o colectividades de nuestro estudio y eso depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Por ejemplo, vamos a investigar estudiantes o vamos a investigar docentes o van a ser estudiantes universitarios o de secundaria. Ese es lo primero que nosotros tenemos que definir y depende de nuestros objetivos. Una vez definido nuestra unidad muestral, tengo que empezar a delimitar a mi población o universo. Mi población universo es el conjunto de todos esos casos que concuerdan con las especificaciones de mi estudio y se tienen que delimitar con parámetros de la muestra de acuerdo a sus características y obviamente los objetivos. Por ejemplo, si yo sé que mi unidad muestral son estudiantes universitarios, ¿son todos los estudiantes universitarios del país? No, probablemente mi población es de una universidad o dos universidades o de una o dos carreras, ¿verdad? Entonces, esa es mi población. Yo la voy delimitando. Si son estudiantes de secundaria, no son los de todo el país, probablemente sea de una provincia o de diferentes regionales o de un circuito, un colegio específico. Entonces, mi población es esa unidad muestral delimitada. Población o universo es lo mismo. Cuando yo ya tengo mi población, yo necesito identificar mi muestra, es decir, ese subgrupo del universo del cual se recolectan los datos y que tiene que ser representativo de esta. Hay dos tipos de muestras, la probabilística y la no probabilística. No obviamente en todas las investigaciones correlacionales, descriptivas, digamos, de enfoque, perdón, de diseño transaccional, usamos las probabilísticas. Nada más para que ustedes sepan, las muestras no probabilísticas son el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que es muy a conveniencia, muy a las características de la investigación. En nuestro caso, pues trabajamos las muestras probabilísticas, que son el subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Hay varios tipos, está la simple y aleatoria, que cada individuo se elige al azar y por pura casualidad. Aquí todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser elegido en cualquier etapa del proceso de investigación sin importar ninguna condición. Tenemos la estratificada, que esta es un toquecito diferente porque de una población universo no todo el mundo tiene la misma probabilidad porque necesitamos dividirla en segmentos y seleccionamos una muestra para cada segmento. Por ejemplo, se hace estratificada si yo quiero hacerlo por carrera, por ejemplo, y decir, bueno, ok, todo el universo tiene cuatro carreras, la mayor parte, el 50% es de una carrera específica universitaria y el resto se divide en porcentajes, entonces va a haber mayor representación de personas de esa carrera universitaria que tiene 50%. Entonces, porque la estoy dividiendo por estratos. Otro tipo de muestra es la de racimos y esta se usa cuando hay limitaciones de recursos, ¿verdad? Eh, en este caso, buscamos los racimos o los claustros de estas poblaciones que están encapsuladas y encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. En cualquier caso, la gran pregunta es cómo calcular la muestra. Realmente, de acuerdo a los avances tecnológicos, ahora es muy sencillo. Lo primero que yo necesito especificar es la cantidad de la población, cuánta gente está dentro de esa población o universo que yo delimité. Luego de saber esa cantidad, yo tengo que determinar el porcentaje de homogeneidad o estimación esperada, es decir, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, que normalmente lo recomendable es del 50% para que sea lo más heterogéneo posible. Después tengo que determinar el porcentaje del margen de error, es decir, el nivel de error máximo que yo voy a aceptar para que nuestra muestra no sea representativa. Este porcentaje puede ir entre 1 al 20%, pero lo más común es que vaya del 1 al 5, eso es lo recomendable. Y por último, tengo que determinar el porcentaje de nivel de confianza.
Es decir, la cantidad de intolerancia que yo voy a tener al error de la representatividad. Es como la contraposición del margen de error. Este nivel de confianza puede ir entre el 99 y el 95% y lo más recomendado es el 95%. Ahora, una vez que yo termine esto, que básicamente se les está dando, ya les digo, 50 para la homogeneidad, 5 para el margen de error y 95 para el nivel de confianza, yo lo que necesito saber es la cantidad de mi población. Con eso yo les recomiendo utilizar esta página, NetQuest. Ahí, bueno, ahí está la página, pero también les puse el código por si lo quieren escanear. Igual probablemente se lo suba al aula virtual, pero aquí les voy a mostrar un videito de más o menos cómo se ve. Yo entro a netquest.com, ¿verdad? Y pues me aparece la página, ahí está la página que les acabo de decir. Les va a aparecer esta página que ven en pantalla. Yo bajo y aquí ya me dice como las instrucciones que les he comentado. Entonces yo anoto el tamaño del universo, el porcentaje de la homogeneidad, el margen de error y el nivel de confianza. Tamaño de universo, por ejemplo, si es 2300 y utilizamos esos porcentajes que son los recomendados, que ya por sí están, me calcula de una vez dándole clic, 330 debería ser la muestra, ¿verdad? Yo puedo eso variarlo siempre y cuando yo anote, ¿verdad? En el marco metodológico, si yo lo varío, perdón, me va a cambiar el resultado de la muestra. Vean, por ejemplo, si yo le doy margen de error de 10, la muestra me va a hacer muy chiquitita, ¿no? Eso ustedes pueden jugar con eso. Yo les recomiendo utilizar los indicados 50, 5 y 95. Muy bien. Así de fácil vamos a calcular la muestra, realmente es muy sencillo. Lo importante es delimitar la población o universo. ¿Qué debe tener el apartado de población y muestra? Bueno, una descripción de la muestra en sus características de género, de niveles, eso dependiendo mucho de la investigación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tipo de muestra? Que como les digo, normalmente es probabilística. El cálculo que se redacta tal y como lo ven aquí en pantalla. Para el cálculo, por ejemplo, para el cálculo probabilístico de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, tomando como margen de error 5, un nivel de confianza de 95 y una estimación esperada de 50%, obteniendo como resultado la cantidad de personas estudiadas debe ser 100 personas, coincidiendo con la muestra final, entre paréntesis, n igual a 100. Esta misma reacción tiene que estar en todas las investigaciones. Luego de poner esta redacción del cálculo de la muestra probabilística, tengo que hacer una descripción de la muestra, igual de sus características. Le voy a mostrar un ejemplo. Esto es de una investigación real. Vean que aquí está la descripción del universo, 121 profesionales, de 10 conglomerados, y aquí vienen las disciplinas, ¿verdad? Que están y la cantidad de personas que hay en cada disciplina. Y se redacta el párrafito que les digo del cálculo, donde dice el tipo de muestra, que fue probabilística de tipo simple, ¿verdad? Y la explica esa definición, toda la población tuvo la misma oportunidad de ser estudiada, bien. Y ahora describo mi población, describo mi muestra, ¿verdad? Mi muestra fue compuesta por 75 mujeres, 25 hombres, la mayoría con este grado académico, de dónde venían, de cuáles regionales, algunas características propias. Esto normalmente no lo podemos describir todavía totalmente, porque va a depender, a menos de que ya eso esté bien definido, pero va a depender de las respuestas de la gente, pero podemos ir adelantando lo que sí se puede hacer. Ven, también aquí se pueden hacer tablas o gráficos para describir la muestra, la experiencia o qué áreas venían. En cuanto a las consideraciones éticas, esto es aún más sencillo. Hablamos de dos apartados específicos. Uno en el que se titula Consentimiento de la población, donde explicamos el proceso para solicitar el consentimiento.
Eso no sé si tuvieron que ir donde alguna jefatura o a dirección, o si son menores de edad, ¿verdad? Que eso es muy importante. Si son menores de edad y ustedes lo van a entrevistar, aunque sea una segunda fuente, tienen que sí o sí pedir permiso a las personas encargadas. Si son mayores de edad, pues ellos tienen que firmar un consentimiento informado. Ahí yo en el aula virtual les pasé algunos ejemplos por si los quieren usar, pero en realidad hay una multiplicidad de formas de hacerlo, pero bueno, eso es una. Y en este apartado se tienen que explicar los compromisos a los que la persona investigadora llega, por ejemplo, la confidencialidad, por ejemplo, el trato respetuoso, el, el tema de que todos los nombres van a estar con un seudónimo, cuáles van a ser todas esas consideraciones y los beneficios que van a recibir la población. Reflexionar sobre un tema específico o generar propuestas de trabajo para capacitación, no sé, cuáles van a ser los beneficios que va a obtener la población a partir de la participación en esta investigación. Y por último, debería haber un apartado que hable de la devolución de resultados, es decir, explicar cómo ustedes van a devolver los resultados, si va a ser por medio de un correo, si va a ser por medio de un artículo, si va a ser durante un taller, y me refiero a resultados de la investigación, o si va a ser mediante una circular, o sea, cuál va a ser la forma en que ustedes van a devolver los resultados a las personas participantes. Aquí hay, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de la descripción de lo que se podría notar en un apartado de consideraciones éticas, ¿verdad? Se explica el proceso, cuándo se hizo, cuándo firmaron el consentimiento informado y también un ejemplo de evolución de resultados. En realidad es un apartado bien chiquitito, ¿verdad? La idea es que se especifique cómo se hicieron las consideraciones éticas. Muy bien, jóvenes, sigamos trabajando. Nos vemos.